estaba duchando. Dios me habla en oración, por una canción, por su palabra. Pero hay algo especial. Dios siempre le habla a uno en los momentos menos esperados. Por eso hay que aprender a estar sensible a su voz. El miércoles hablamos de Moisés, la formación que tuvo Moisés, solo para aprender a escuchar la voz de Dios. Y hoy le voy a hablar de algo que está escondido. Si quiere, vaya conmigo al libro de Cantar de los Cantares 2:15. Ese no está allá. No lo pasé esta mañana, pero Cantar de los Cantares 2:15. Quiero que usted mire ese versículo. Ya lo ubicaste, ok, aquí está. Y dice: cazad las zorras pequeñas, las zorras que echen a perder las viñas, pues que nuestras viñas están en cierre. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por la unción. Gracias por la mente y el corazón esta mañana. Padre, bendigo a aquellos que vienen en camino a este lugar. Y te doy gracias por los que estamos acá, porque sé que vamos a ser ministrados por tu presencia y por tu palabra en el nombre de Jesús. Hay una zorra pequeña que está escondida, que se llama desánimo. Desánimo. Hay algo que gobierna a veces las mentes de los hijos de Dios, y esas mentes a veces luchan con eso. Por eso la palabra de hoy le puse como título: el desánimo y su mentira. El desánimo y su mentira. Erika, ven, yo quiero mostrarles. Me confundí, tu nombre es Erika. Bien. ¿Estás bien? Ya estás diferente. Bueno, esta mujer vino el viernes a la ayuda. Hace 15 días el Señor la vino para acá. Pero de esos 15 días para acá, posiblemente algo pasó, algo no entendió, alguna situación, alguna puerta abierta. Pero ella nos cuenta que hasta su mismo celular se le dañó y los técnicos no le daban. ¿Es verdad? Sí, es verdad. No sé, vine hace 15 días y me preocupó la cabeza muy fuerte. No entendía lo que el pastor decía, no sabía por qué. En el momento de la oración me tocó salirme y muchas personas de pronto me dieron cuenta. Me tocó ir a vomitar. Me apareció un rojo como cuando uno se da un golpe. No sabía, me sentía súper mareada, me quería ir. Había algo que me decía: vámonos, vámonos. En ese momento le dije al pastor que me sentía mal.
Y el diablo vino y atacó. ¿Por qué? Porque dejó a Dios de lado en un momento. Se descuidó y dejó a Dios de lado. ¿Por qué se escondió? ¿Por qué se dañó? ¿Por qué la Biblia no aparecía? ¿Por qué volvió atrás? Cuando oramos por ella, ella no vio, pero había cosas que salían de ella. Por eso está aquí esta mañana. Esto es un mundo espiritual. Indiscutiblemente esto es espiritual. Por eso cuando viene desánimo a su vida, espiritualmente algo está pasando. Algo descuidó, algo dejó de lado, algo está haciendo que le está bajando la nota. Efesios capítulo 2, versículo 14. Efesios capítulo 2, versículo 14. Gloria a Dios. Y a predicar, el Señor te decía mientras estabas en el suelo, ese día, Erika, que tú vas a hablar a muchos de lo que viviste, porque no vas a volver atrás. No vas a volver atrás porque ya sabes que volver atrás. Y el Señor la perdonó. Eso es mundo espiritual. Ella dice que no sabía. Efesios capítulo 2, versículo 14 en adelante. Y dice, porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesucristo. Dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea que Jesús vino a ser de los judíos y de los gentiles un solo pueblo, porque en esa época estaban los gentiles, los que no eran judíos, y estaban los judíos que conocían la ley. Pero Jesús vino a ser uno solo de ese pueblo. Versículo 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Jesucristo se llevó el pecado en la cruz del Calvario en su carne, porque a veces esta carne es la que nos impulsa a hacer lo que no es. Y por darle gusto a la carne viene desánimo. Cuando le damos más gusto a la carne es que viene ese desánimo que nos decía la hermana ahora. No quiero volver a la iglesia, se fue a donde su mamá, volvió al mundo a tomar, y tú dices, pero ¿por qué pasó? Si ya venía bien. Alguna puerta abrió que ella misma no sabe, pero el Señor la hizo libre aquí. Cuando orábamos por ella, cosas salían de ella. El desánimo es algo parecido como el gas, cuando van a las casas a hacer el cuidado del gas, que bien van a hacer mantenimiento, porque dicen que es la famosa muerte silenciosa. Porque el gas bota un óxido, ¿verdad? Y ese óxido, cuando no hay ventilación en la cocina o eso, se riega por el apartamento. Y lo descubrieron hace años porque empezó a morirse gente. Así es el desánimo, una muerte silenciosa. ¿Pero por qué viene el desánimo? Es lo que quiero enseñarles. Si Jesús vino a unir a los pueblos, si Jesús vino a quitar la pared intermedia, y dice el versículo 16, y mediante la cruz, diga conmigo, mediante la cruz, reconciliar con Dios en un solo cuerpo. Dice, matando en ella las enemistades. Jesús vino a reconciliar. Jesús no vino a condenarnos. Jesús vino a componer una diferencia que teníamos con el Padre. Eso vino a hacer Jesús, a componer una diferencia que teníamos con el Padre. Por eso el que dice Dios cuida a sus borrachitos, ese dicho es mentiroso. ¿Cuál Dios cuida a sus borrachitos si sus borrachitos no son de Él? Entonces dice que Jesucristo vino a ¿qué? Vino a componer una diferencia. Él solo en su persona es nuestra paz. ¿Quién es nuestra paz? La persona de Jesús que se levantó de la tumba, que está en el
varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo. Estaban hablando de Pablo. Mire, cojamos a Pablo, porque está enseñando a todos de Cristo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y a profanos en el santo lugar. Le voy a explicar. Estaban diciendo, cojan a Pablo, porque Pablo habla con gentiles y con griegos, y el templo de esa época había un lugar para los griegos y otro lugar para los judíos. O sea que había una pared que separaba a los griegos y a los judíos, y eso que los dos venían a buscar a Dios, pero había una pared en ese templo en esa época. Por eso cuando Jesús murió en la cruz, el templo se rompió. Usted ve en las películas como el templo se rompió, porque en esa época había una pared donde habían griegos acá y judíos acá, y los judíos, por ser el pueblo de Dios, se creían más que otros. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Pablo metió a un griego en la parte de los judíos. O sea que Pablo pasó la pared de los griegos a los judíos y casi lo matan por eso. Solo por eso. Y Jesús dice que vino a romper esa pared mediadora. Jesús vino a quitar las inconvenientes. Jesús vino a quitar los muros. Jesús vino a quitar eso que usted dice, largo, que dice, yo no creo que Dios me bendiga, yo no creo que Dios me sane, yo no creo porque es que hay una pared.
de Dios. Una persona que quiera dejar su ministerio, la iglesia, la familia, las cosas tiradas, no conoce de Dios. Sencillamente hay un desánimo que viene de parte del infierno, que es mentira y que lo quiere apartar de los caminos de Dios. Por eso no equilibre su vida cristiana por los años que lleva o por lo que sabe. No equilibre la vida cristiana por lo que usted ha hecho, porque perdonó, se humilló y porque más no supera las que ha vivido. No mida su vida cristiana por eso. Porque usted ha sido restaurado en eso. ¿Sabe? Hay personas como en Lucas capítulo 24, versículo 13. Y quiero que leamos esta historia en Lucas 24, 13. Camino a Emaús. Oh Señor, qué presencia, Señor, gracias. Lucas 24, 13. Camino a Emaús. Van los discípulos contándose. Oigan, es que Jesús lo mataron en la cruz y dice que iba a resucitar y no ha resucitado. Y Jesús se les mete en el camino sin que ellos sepan que es Jesús. Pero leemos desde el versículo 13 y dice que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Para que no le conociesen. Hay personas que tienen la ilusión de la cabeza que se llama ojos están velados. Hay personas que tienen la iglesia a 5 cuadras, a 15 cuadras o a 100 cuadras y están velados. Porque el enemigo le dice, no, es muy lejos, no vayas, muy tarde, le cogió el día. Hay personas que están veladas caminando y tienen a Jesús ahí. Jesús en ella ha acontecido en estos días. ¿Qué le bajó la nota a Cleofás? Una información, y como no han visto el milagro, entonces se desanima. Una información hasta el ánimo a una persona lo desanima. Una mala noticia más allá, cuando los ojos de ellos estaban velados, que hasta ahora ellos tenían y les dijo a medias. Mire, Jesús le habló, que cuando sabes que tenéis entre vosotros a Jesús encaminará a Jesús y por qué estáis listos, versículo 17, y les dijo, ¿qué prácticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis ¿qué? Tristes o desanimados? ¿Qué noticia los bajó de nota a ustedes? Respondió uno de ellos que se llama Cleofás, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Versículo 21 es clave. Pero nosotros ¿qué esperaban? Que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora además de esto, hoy es ya el tercer día. Que esto ha acontecido. ¿Por qué se desanimaron? Porque esperaban algo y no lo vieron. Hay personas que aquí están esperando algo y como no lo han visto ya, se desanimaron. Y vino el diablo y dijo, si ven, eso no se les va a dar. Yo no creo que usted se levante. Yo no creo que venga. Eso vino el enemigo decirle. Porque ellos esperaban algo. Una persona se desanima cuando está esperando algo y no llega cuando quiere. Y se desanima. Y viene el enemigo y le dice, sí, eso no vuelva, eso no se más, eso sí se cuantas. Y dice, aunque también nos ha asombrado, versículo 22, unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron, el que vive. Dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. ¿Pero qué? Al que esperaban no le vieron. Por no ver a Jesús usted se va a desanimar. ¿Por qué se va a desanimar si la verdad ellos no la sabían completa? Ellos no sabían que estaban caminando con Jesús. Hay personas que creen que Jesús está lejos, pero está ahí. Sus ojos están vendados y no han visto que el Señor está a la
estos se desanimaron. El desánimo vino cuando ellos estaban confundidos al no ver al Señor resucitado. Por eso es que conocían que tenían que morir, no conocían que Él tenía que morir para resucitar. O sea que no sabían la información completa. No es que Dios no estaba con ellos, es que ellos no conocían la información completa. La información completa era que Él tenía que morir y resucitar al tercer día. Ellos no sabían que Jesús sí iba a resucitar. Conocían parte de la información. Hay hermanos en la iglesia que conocen parte de la información. Solo cogen la promesa y se quedan ahí, pero no saben que promesas también son formar su carácter, enseñar su vida cristiana, enseñar a perdonar, enseñar a dedicar tiempo a Dios. Eso es parte de las promesas también. Entonces se cogen de una sola y por eso se desaniman cuando la Biblia tiene miles de promesas. Y cogen una sola, entonces se desaniman porque no conocen la otra parte. Y no vuelven. Y venden al Señor como Judas. Y no lo buscan porque no les ha mostrado que está con ellos. Cuando Él sí está ahí, solamente que están vendados porque su corazón no ha entendido todavía. Iglesia, Jesús está ahí con usted. Que no lo vea es problema suyo, pero no es problema de Dios. Él quiere ayudarlo y sacarlo. Cuando viene desánimo, no es culpa de Dios. Es que un enemigo vino a atar la voluntad y no quiere que usted entienda, porque quiere seguirlo teniendo esclavo. ¿Qué hizo esta mujer? En estos días se volvió al mundo a tomar, porque el enemigo quiere verla otra vez donde estaba. El enemigo quiere verlo a usted 7 veces más hundido de lo que estaba, porque eso dice la Biblia, que vendrán 7 peores. Por eso vino 7 veces más mal. Y cuando orábamos por ella ya no entendía lo que estaba pasando. Hay personas que todavía dicen, pastor, pero a mí no tengo demonios. Yo le quiero decir, que tenga o no tenga demonios no es el problema. El problema es que usted está viniendo a buscar del Señor. Usted si quiere cambiar de vida en realidad, eso es. Porque cuando viene desánimo, es porque en su corazón posiblemente está amando algo o alguien más. ¿Sabe por qué el enemigo coge la voluntad? Porque ahí es donde decidimos. Por eso es un enemigo como el gas, como el, ¿cómo se llama ese? El gas, el veneno del gas, ¿cómo? El CO2. Es así, no lo ve. En la casa, en la cocina tenemos una malla con la ventana abierta y la malla nos tocó cambiarla porque ya estaba llena como de lama. Esa lama es el CO2, se fue pegando. Y cuando no hay ventilación en la cocina, entonces eso se rega por toda la casa. Y uno respira ese CO2. Y eso es lo que lo mata. Son muertes lentas. El desánimo es eso. Dios, pero tanto tiempo y no veo. Hermano, Dios está ahí. Él lo prometió. Que usted no lo entienda es una cosa, pero está ahí. Algo está haciendo Dios. ¿Qué es el desánimo? Un espíritu demoníaco enviado por Satanás para influir en la voluntad de las personas, poniendo pensamientos negativos de duda e incredulidad, principalmente en el pueblo de Dios. Este espíritu se aprovecha de los momentos o circunstancias difíciles de alguien que esté pasando para atacar y lograr su objetivo, el cual es desviar a la persona de la perfecta voluntad de Dios. Quiere desviar a las personas de la voluntad de Dios. Eso, ay no, es que no, ¿qué pasó? No, estoy desanimado, porque es que mi hijo no cambia, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi suegra, es que mi negocio. ¿Sabe? Si le deja dar largas a eso, va a terminar como el CO2 muerto. Porque Jesucristo hizo una promesa y Él la va a cumplir. Enviaré al Espíritu Santo y estará con ustedes hasta el fin del fin. Den un aplauso al Señor por esta palabra. Por eso, Hebreos 11:33, personajes que salieron adelante, que tuvieron desánimo y cansancio, pero que levantaron un espíritu guerrero en ellos. La vida cristiana es una vida de guerra, es una vida de caminar, de vencer obstáculos, de vencer el tiempo,
Entonces viene desánimo por desconocer las promesas de Dios. Viene desánimo por desconocer el plan de Dios. Viene desánimo por no conocer las cosas de Dios. Y la gente se va muriendo lentamente. Se les seca el amor. Ya no oran con fervor. Ya no son entregados como antes. Oran solo por un favor y se les olvida a Dios. Dejaron a Dios de lado porque el desánimo les ganó. Y el desánimo está cogiendo ventaja en muchos. Entonces, este espíritu se aprovecha de los momentos y circunstancias difíciles que alguien puede estar pasando. Dice el estudio que una persona desanimada es una persona influenciada por Satanás. Y una persona con ánimo es una persona llena de la unción. Una persona que vive desanimada todo el tiempo está influenciada por las tinieblas. Por eso tiene que tener cuidado como la hermana y decir, bueno Dios, algo está pasando, porque si tú dejaste esa tumba vacía y tú estás en el cielo, tú desde allá me ayudas. Pero una persona desanimada está siendo influenciada por las tinieblas. Le está cogiendo ventaja y tarde que temprano lo va a apartar de los caminos de Dios. En 6 meses, 1 año, 8 meses, 2 años, terminará dejando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo lo fue acabando lentamente. Porque dijo, no he visto al Señor. Pero el Señor dijo, yo estoy ahí contigo hasta el fin del fin. Antes de seguir, ¿cuál es la actitud de un desanimado? ¿Qué hacía el Señor cuando una persona estaba desanimada? Cuando Israel salió a la guerra, Dios le dijo, salgan que yo estoy con ustedes. Dios nunca me va a desanimar. Jesucristo vino a componer una diferencia con Dios. Jesucristo no vino a desanimarnos. Jesucristo no vino a decirnos, sinvergüenza, pecador, usted no puede. Porque si no le hubiera hecho eso a Erika, y Erika está bendecida ahí. Aunque volvió en esos días, Dios la perdonó porque vio su lucha, porque vio su corazón. Y por eso la levantó. Pero cuando usted en realidad no quiere cambiar, usted en realidad el desánimo lo despreocupa. Una persona desanimada ni lee, ni ora, ni le preocupa ser cumplido, ni llegar a la iglesia, ni hablar, no, está tan desanimado que dejó a Dios de lado. Y el enemigo dice, ahí va. Y el día que menos piensa le da la estocada final, lo saca de los caminos. ¿Sabe por qué? Porque el desánimo es así, sutil, lento. Entonces por eso hay muchos religiosos en la iglesia. Hay muchos religiosos que solamente vienen, se sientan nomás y no quieren ir más allá. Decía ayer el rector del colegio de mis hijos pequeños, decía, cuando yo formo el carácter de mis hijos, hay cosas que yo no puedo negociar. Yo no negocio la mentira. Yo no negocio esto, no se puede negociar. Por mucho de que no les guste, no lo puedo negociar. Y yo le digo a usted, yo no puedo negociar con ustedes el pecado. No le voy a decir que tranquilo, no le voy a decir tranquilo. Tengo que decirle, ojo con lo que está haciendo. Porque hay puertas abiertas que ha venido desánimo a su vida. Y el desánimo puede ser como el CO2 y lo mata y lo saca. Hay cosas que no puedo negociar. Que Dios no me negocia a mí tampoco. Porque si usted crece negociando el pecado, mañana va a estar en ruina. Pero si yo le hablo claro desde acá en el nombre de Jesús, usted va a tener un carácter formado en Dios. Y cuando sea grande va a ser un hombre y una mujer de éxito a pesar del problema. Por eso hay personas que quieren negociar el pecado. Te sirvo y me perdonas. No, arrepiéntese y deje de hacerlo si no me sirva. Hay personas que quieren negociar, pero a Dios no lo negociamos. Entonces cuando Dios siempre va a dar una dificultad, siempre nos dice vamos, por allá en Deuteronomio 20, cuando el pueblo salió a la guerra, Jehová le dijo, salga, que yo voy delante de ustedes. Cuando Josué salió a la guerra, cuando Josué fue a conquistar la tierra prometida, le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y no apartes este libro de la ley, ni de noche ni de día, para que todo lo que hagas te vaya bien. Dios siempre da ánimo. Una persona que dé desánimo o que dé consejos de desánimo o que contagie a otros de desánimos está influenciada por las tinieblas. Por eso cuando esté en desánimo lo mejor es ir a doblar la rodilla y decir, ayúdame Señor.
y no estar contagiando como la levadura a muchos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor mandó los espías, solo 2 le creyeron y los demás vinieron a desanimar. No, eso es difícil, no, eso no se puede. Y Dios los maldijo por estar desanimando al pueblo. Jesús nunca desanima. Un hombre de Dios nunca desanima a otro, le dice, vamos, tú puedes, porque Jesucristo está vivo. ¿Sabe? Cuando Gedeón lo llamó el Señor a ser juez de Israel, Gedeón dijo, yo soy el chiquito de mi familia, además los filisteos vienen y nos roban el trigo. ¿Cómo así que tú me estás llamando, Dios? Yo no puedo, somos pobres. Y Dios le dijo, vamos, yo te voy a levantar. Y lo animó todo el tiempo. Por mucho chiquito, pobre que sea, Él nos anima. Cuando animó a Elías estaba en la cueva, Elías estaba escondido en una cueva porque lo iban a matar. Y el Señor le dijo a Elías, salga de esa cueva, hermano, salga y vaya, ore por otro rey que voy a ungir, siga caminando que yo lo voy a defender. El Señor siempre da ánimo. Cuando uno tiene claro quién es Dios, camina. Pero cuando no hay claridad, esa actitud de queja, que miren que he sufrido, es la que aprovecha el diablo y viene y toma su voluntad y lo gobierna. Si usted sabe que Jesús vive, usted tiene que seguir adelante, debe seguir adelante. Y si le falta conocerlo, necesita ir a conocerlo allá en el secreto. Señor, yo te quiero conocer para avanzar. Las personas que están animadas, que animan, están bajo la unción de Dios. Las que desaniman están influenciadas bajo un poder diabólico. Influenciadas, no que lo tengan, sino que están siendo rodeadas por un poder diabólico que usted tiene que reprender. ¿Sabe a qué llevan el desánimo? A la apostasía. ¿Sabe qué es apostasía? Apartarse de los caminos de Dios, sabiendo que Jesucristo es verdad. El enemigo quiere que usted se devuelva y apostare de la fe y le digan, ¿usted por qué no vuelve a la iglesia? Ah, no, es que eso no. ¿Cierto? ¿Cierto que eso no? Y ese le dice a otro, ¿cierto? ¿Y cierto? Y a uno nomás usó. Y ya van como 15 diciendo, eso no. Y hay de esa persona apóstata. Porque después de haber conocido a Dios, dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Por eso es importante que usted conozca al Señor. Camino de Emaús, porque no lo vieron, se desanimaron y estaba con ellos. Ahí está el Señor con usted. Él está en este lugar. Tome decisiones no religiosas. Tenga la convicción esta mañana, la certeza. El ánimo es tener certeza de lo que creo. A pesar de, sigo creyendo. Pero si sigo dejándome del desánimo, voy a terminar mal. Y voy a contarles algunas señales o síntomas de personas desanimadas. Dice, aceptan el dardo del enemigo en su mente hasta llegar a creer que es así. Dicen, sí, yo creo que yo no soy nadie en la lucha. Yo creo que yo no soy nadie. Yo creo que yo no voy a salir adelante. Ese es un síntoma de una persona influenciada por desánimo. Otra, pierde el ritmo o ímpetu de las cosas de Dios. Perdió el ritmo, ya no. Síntomas que está siendo influenciado. Tercero, renuncia o piensa en renunciar a los cargos de liderazgo de la iglesia y empieza a fallar para que los saquen del servicio. Cuarto, empieza a ver errores en la iglesia, en los pastores, los critica, se va a otra congregación peor, al mundo. Pues ese es el objetivo de Satanás, empezar a envolverlo. Quinto, pierde el apetito de las cosas espirituales y se involucra en otras actividades, se enamora del dinero, se enamora del pecado, del deporte, ya no quiere un domingo, se lo cambió por deporte, afanes para justificar su ausencia. Quiere justificar su ausencia todo el tiempo. La pereza ahora le presta oídos a los comentarios del enemigo, le presta comentarios de chismes, falsos testimonios, hasta caer en la trampa del enemigo y desanimarse y no volver. Bajo nivel espiritual
desperdiciando la vida. Está practicando algún pecado oculto o anda coqueteando con él y tarde que temprano saldrá a la luz. Es maestro de las excusas, dice el punto 10, y cae en la práctica de la excusa. Es que vivo lejos y soy pobre. Es que mire que no me alcanza. Es que mire que allá, influenciado por el desánimo, está pronto a salir. Porque en las cosas de Dios, cuando no hay claridad, el desánimo como el CO2 viene a gobernarlo. Y tarde que temprano le dará la patadita de la mala suerte y lo sacará. ¿Sabe? Mire esto, ¿cómo vencer el desánimo? Arrepiéntase de su pecado. Arrepiéntase de su negligencia, de la pereza, de la crítica. Arrepiéntase de lo que usted sabe que ha hecho y que hoy en día Dios le mostró que está mal. El hijo pródigo, cuando llegó donde su papá, le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. ¿Por qué pecó? Porque se fue e hizo su voluntad. Arrepiéntase de su pecado con Dios y con las personas que ha afectado. Tome la decisión de levantarse en el nombre de Jesús, como el hijo pródigo. Dijo que estaba comiendo algarrobas, estaba por allá enredado en el mundo y tomó la decisión y dijo: ¿qué me está pasando? Voy a ir a la casa de mi papá, voy a pedirle perdón. Tome decisiones esa mañana, diablo. Tome decisiones esa mañana. Levántese y vamos a la casa del Señor. Estamos aquí, pero vamos a la presencia. Crean que las cosas se pondrán mejor y que Dios está con usted. Dice el Salmo 27:13: hubiera desmayado si no creyese en la bondad de Dios. Hubiera desmayado yo, dice. Una persona que conoce a Dios dice: hubiera desmayado yo en el problema. Me hubiera tirado al mundo, pero gracias a Dios por ti, Jesucristo, que estás vivo. ¿Sabe? Una, para que se levante, arrepiéntase. Dos, tome la decisión de levantarse en el nombre de Jesús. Tres, crea que las cosas se pondrán mejor, que hay esperanza para usted. Cuarto, busque ayuda y consejo espiritual en sus pastores, como lo hizo Erika. Buscó, Dios mandó a alguien. Servidores, ¿cómo es importante que llamen a alguien? Por eso hay personas que espiritualmente en el ministerio no crecen, porque no se dedican a otros. Busque ayuda y consejo espiritual en sus pastores, en un líder inmediato, porque en los labios del pastor o del sacerdote hay sabiduría. No escuche comentarios negativos de nada. Oiga, hablemos aquí, oiga, esta vaina sí cayó ese meteorito, ¿no? Sí, cayó ese meteorito. Uy, claro, 1000 personas afectadas en Rusia. Sí, eso fue la noticia ayer. Eso fue lo que pasó. Y el comentario, lo último, dice el científico dice: y no creo que esto vuelva a suceder nunca en la vida. Qué mentiroso. Si no sabía cuándo venía, mucho menos sabe cuándo va a volver. En cualquier momento puede caer más. La pregunta es: ¿usted está preparado? Entonces, ¿para qué plata y carro y casa si su alma no está lista? La predicación del Evangelio desde este púlpito es para ayudarlo a usted a mantenerse parado en las cosas de Dios. Por eso cuando usted viene aquí, usted siente, como decía un hermano: uy, yo vengo aquí, pastor, salgo así, me hizo. No me levanta, pastor. Claro, la palabra lo tiene que levantar, porque desde aquí yo predico salvación y vida eterna. Amén. Eso es lo que yo predico para la gloria de Dios. No escuche comentarios negativos. Apoya al máximo la obra de Dios en sus finanzas, en su tiempo. No descuide su oración. No ponga la mirada en las circunstancias, en las personas, en los problemas. En vez de reprenda esos problemas, eche fuera el desánimo que es espiritual. No es casualidad que usted haya venido esta mañana a este lugar. Usted necesitaba escuchar esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo ama a usted y me ama a mí. Levántese en el nombre de Jesús. Pelee la buena batalla. Y como camino a Emmaús, si hay cosas que usted no sabe, yo se las quiero decir. Dice Lucas 1:37 arriba. Mire allá arriba, porque no hay nada imposible para Dios. Si
usted cree eso, usted va a caminar. No importa quién sea, qué haga, qué le digan, quién beba, no importa el pasado, lo que lo hicieron, lo que no lo hicieron. Jesús sana, Jesús levanta, Jesús restaura.